Hay un pensamiento en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre, agradecemos la presencia de los hermanos y hermanas, amigos y amigas en este lugar, y agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Háblenos, Dios, diríjanos, capacítenos, habilítenos para conocer y comprender las cosas espirituales. Y haga posible que su Espíritu nos cambie y nos transforme para vivirlas, para entenderlas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con el curso Neumatología Bíblica, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo en toda la Biblia. Y dentro de ese curso estamos trabajando con el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. Hemos visto cuáles son los lugares de la Biblia donde se presenta la apocalíptica bíblica. Hablamos del libro de Isaías, los capítulos 24 al capítulo 27, el libro de Ezequiel, capítulo 38, 39, el libro de Daniel, capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3, y el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la apocalíptica bíblica en San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17, capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Ya hicimos un pantallazo, un resumen en el Antiguo Testamento y hemos dicho desde el principio que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios le revela al hombre lo que no sabe, lo que no conoce, lo que no entiende, lo que no ve. Dios revela el futuro. La idea de la apocalíptica es la revelación. Por eso, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. En la presentación anterior nos quedamos en el libro de Apocalipsis, que es precisamente una revelación. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, descubre que de todos los libros de la Biblia, este libro se lee distinto a todos los demás. Y si usted no aprende a leerlo, no descubre los misterios o los secretos que el libro tiene. En la Biblia, la palabra misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer. ¿Qué significa misterio? Una verdad que debe ser descubierta. Cuando se habla del Evangelio, se habla del misterio del Evangelio. Me gusta como lo dice Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo número 3. Pablo habla de este misterio. Filipenses, capítulo número 3. El apóstol Pablo se maravilla y se emociona de cómo él conoce al Señor Jesús y lo cambia todo por este conocimiento. Me gusta como él dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y qué dice ahora? Y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién?
para ganar a Cristo. ¿Por qué Pablo está tan emocionado? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué fue lo que conoció? Cuando usted lee el libro de Efesios, en el capítulo número 3, dice el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué dice ahora? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Le declararon el misterio, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Le dieron a conocer el misterio? A ver, ¿sí o no? ¿Hay apocalíptica en esa revelación de Pablo? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Qué le dieron a conocer? El misterio. ¿Y cuál es el misterio? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué dice ahora? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién dice ahora? Por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Pregunto, ¿le revelaron a Pablo el misterio, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿el Evangelio es un misterio que debe ser revelado? Sí. ¿Revela Dios el misterio? A ver, ¿sí o no? ¿Ha revelado Dios el misterio? ¿Conoce Dios el misterio? ¿Sí o no? Cuando usted sigue leyendo, usted se encuentra entonces que la revelación de este misterio está a disposición de todos, pero no todos se ponen a la disposición del conocimiento del misterio. San Mateo capítulo número 13, versículo 11, dice el Señor Jesús, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a un grupo sí, a otro grupo no? Interesante, ¿no? Los discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús. Sí. Dice la Biblia, dejándolo todo. Entonces, si usted decide seguir a Jesús, se gana el derecho de conocer, ¿qué cosa? El misterio. ¿Qué es un misterio? Misterio es una verdad que debe ser dada a conocer, que debe ser conocida. ¿El Evangelio es una verdad o no es una verdad? ¿Quién es la persona Evangelio? El Señor Jesús. ¿Dónde explica la Biblia que Cristo es el Evangelio? ¿En qué consiste? 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4. ¿En qué consiste el Evangelio? En la muerte de Cristo Jesús, la sepultura de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo Jesús. Pero ¿quién dijo en San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Una persona. ¿Quién es la persona? Cristo Jesús. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces, si Cristo es el Evangelio y Cristo es la verdad, entonces, ¿quién es Cristo? La verdad y el Evangelio. ¿Y la verdad y el Evangelio qué cosas son? La misma cosa. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. Cuando vamos al libro de Apocalipsis para buscar la persona y la presencia del Espíritu Santo, nos maravillamos de todo lo que encontramos en este maravilloso libro. Primero, a ver si usted tiene memoria de corto plazo. ¿Memoria de qué? De corto plazo. Imagínese usted es capaz de aprenderse el libro de Apocalipsis de memoria? A ver, ¿sí o no? Le tengo buena noticia, sí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo en 3 minutos. Y usted se lo va a aprender en 3 minutos. Trate de no escribir, pero de oírme. ¿Están listos? ¿Están listos? Satanás tiene una guerra contra el Apocalipsis. Porque Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Lea. Apocalipsis 1, 3. Este libro tiene una gran promesa de bendición y el diablo no quiere que usted la reciba. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Qué le pasa a lo que tiene en este libro? Apocalipsis 1, 3. ¿Cómo dice? Bienaventurado el que lee. ¿Y quién es más? Y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen ¿qué cosa? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En ese tiempo no todo el mundo sabía leer.
De manera que había una bienaventuranza, una bendición para los que leían en la sinagoga, los que se levantaban a leer la palabra de Dios. La palabra bienaventurado, de la que hemos hablado muchas veces, significa una persona a quien Dios la trata en una manera especial. ¿Qué significa? Tan importante es esta palabra, Makarios, en griego, que el Señor Jesús la usó en San Mateo capítulo 5 para introducir lo que se llama la constitución del reino de la gracia. La palabra bienaventurado aparece describiendo los que son miembros de ese reino de la gracia de Dios. Y allí, Mateo capítulo 5, lea cuando usted tenga tiempo y verá todos esos maravillosos perfiles. En Apocalipsis dice que hay una bienaventuranza, hay una bendición para los que estudian este libro. ¿Qué es lo que el libro esconde? Versículo 1, la revelación de Jesucristo. ¿Qué esconde el libro? ¿Quién es Jesucristo? El camino y la verdad y la vida. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. ¿Quién es Dios con nosotros? Jesucristo. ¿Quién es Emmanuel? Jesucristo. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El Cristo. Todo gira en torno a Él. Si usted lee el libro de Apocalipsis, está leyendo el quinto evangelio. ¿No es una revelación de Jesucristo? De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. Por eso, usted tiene que aprenderse el libro. ¿Están listos para aprenderse el libro? ¿Están listos o no están listos? A ver, ¿están listos o no están listos? Es tan fácil aprenderse el Apocalipsis que hasta un niño se lo puede aprender. ¿Están listos? Hay mucha cara de incredulidad. Empecemos por aquí. El libro de Apocalipsis fue escrito en forma de un quiasmo. ¿Cuál es la palabra? Quiasmo. Muy bien. Un quiasmo no es más que la comparación de dos listas. ¿Qué es un quiasmo? La comparación de dos listas. ¿Cuántas manos tiene usted? Dos. Es comparar una mano con la otra mano. ¿Quién no se sabe eso? ¿Es fácil o no es fácil? Una mano, una lista se llama la parte histórica y la otra lista se llama la parte escatológica. ¿Cuántas palabras ha ido aprendiendo ya? Quiasmo, la comparación de las dos listas. ¿Cómo se llama una lista? Parte histórica y la otra lista, parte escatológica. ¿Y quién dijo que eso no se puede aprender fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Así que el Apocalipsis es una cuestión de ¿cuántas listas? Dos. Una habla de historia y otra habla de escatología. Dígame que no es fácil. ¿Qué es el libro? La revelación de Jesucristo. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. ¿Es fácil o no es fácil eso? Sea sincero y honesto. Yo no le quiero engañar, Yo le quiero mostrar la prueba y las evidencias de que es fácil. Ahora, demuéstreme lo contrario cuando yo termine. ¿El Apocalipsis cuántas listas tiene? Dos. ¿Qué significa quiasmo? Comparación de dos listas. Eso es más fácil, mire, que beberse un jugo de limón con este calorazo que hace ahora. La parte primera se llama la parte y la segunda la parte es escatológica. Sucede que cuando usted lee el libro, tiene que aprender a leerlo en la manera correcta. El libro tiene un prólogo y un epílogo. ¿Qué tiene el libro? Un prólogo y un epílogo, lo que nosotros diríamos una introducción y una conclusión. ¿Es fácil eso o no es fácil? A ver, ¿es fácil o no es fácil? Muy bien. Rosalito, así está lindo. El libro tiene 8 visiones. ¿Cuántas visiones tiene? 8. ¿Es fácil eso o no es fácil? Cuando encuentren algo difícil, por favor, me corrigen. En la primera lista, que es la parte histórica, hay 4 visiones. Y en la segunda lista, que es la parte escatológica, hay 4 visiones. ¿Es fácil o no es fácil? A ver, ¿sí o no? ¿Y 4 y 4 cuántos son? ¿Y cuántas visiones tiene el libro? 8, y tiene una introducción y una conclusión. Un prólogo y un epílogo. Ay, caramba. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Está fácil o no está fácil? Más barato de aquí ni en la pulga, decía un señor. Muy bien. Seguimos. Recuerde que estamos trabajando
con neumatología bíblica. Es el estudio del Espíritu Santo en la Biblia. Pero estamos detenidos en el tópico, el Espíritu Santo en la escatología, el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. La escatología lo veremos en otro momento. El Espíritu Santo en la apocalíptica, ¿cómo? Bíblica. Y justamente estamos en el libro de Apocalipsis, que es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Si usted no busca a Jesucristo en el Apocalipsis, usted se perdió de rumbo. ¿De quién habla el libro? De Jesucristo. ¿Qué cosa es el libro? La revelación de Jesucristo. ¿Cuántas partes tiene el libro? Dos. Una parte que es y una parte que es. Muy bien, pregunta de examen. ¿Cuántas visiones hay en la parte histórica? 4. ¿Y cuántas visiones hay en la parte escatológica? 4. ¿Y dónde está el prólogo? El prólogo, la introducción, ¿dónde está? En la primera lista. ¿Cuál es la primera lista? ¿Y el prólogo o la conclusión dónde está? En la parte escatológica. ¿Es fácil o no es fácil? Dígame, ¿qué es lo difícil de lo que hemos dicho? Nada. Y yo sé que los seres ustedes están esperando, di que esperando lo difícil. Eso no hay nada difícil. ¿Están listos ahora para el quiasmo? ¿Están listos? Si usted no lee el libro en la manera como le voy a decir, no lo va a entender. Pero leerlo es tan fácil, pero tan fácil, que da vergüenza de lo fácil que es. Es vergonzoso que por tantos años le hayan tomado miedo al libro del Apocalipsis. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, debe leer primero la introducción, que es el prólogo. ¿Todos los libros se leen la introducción primero? ¿O no? Lo que Dios hizo fue que para que no destruyeran el libro, partió el prólogo y puso la otra parte en el epílogo. Mire si es fácil. Cuando usted termina de leer la introducción, tiene que detenerse y entonces ir a leer la conclusión. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque Dios es tan sabio que no quería que destruyeran el libro. Usted lee la introducción, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, y entonces en el versículo 10 usted se detiene y se va al capítulo 22, los versículos 6 al versículo 21, y usted está terminando de leer la primera fase del libro, que es la introducción y la conclusión. ¿Se le había ocurrido eso? Cuando usted toma el Apocalipsis y lo lee del capítulo 1 hasta el 22, usted no lo va a entender. Tiene que leerlo como Dios lo organizó. Por ejemplo, vamos a leer 3 versículos de adelante y 3 versículos de atrás y usted se va a quedar con la boca abierta. ¿Están listos? Mire que tenemos que hablar del Espíritu Santo, pero veo mucha curiosidad. ¿Y cómo le deja a uno con esa curiosidad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en escrita, porque el tiempo está cerca. Capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Vamos ahora entonces a la conclusión o lo que se llama el epílogo. Capítulo 22, versículos 6, 7 y 8, por lo menos, nada más una probadita. Mire a ver si el lenguaje se parece. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Cómo dice? Pronto. ¿No le parece el lenguaje? ¿Le parece o no le parece? Es la revelación de Jesucristo que le dio ¿quién? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Envió a quién? A su ángel. ¿Y qué está diciendo aquí en el capítulo 22? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, los profetas, ¿ha enviado a quién? Su ángel, para mostrar a su siervo las cosas que se deben suceder, ¿cómo? Pronto. Cuando usted lee el capítulo 1 y lee el versículo número 3, ¿cuándo deben suceder las cosas? Porque el tiempo está cerca. Versículo 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. ¿Y qué dice el versículo 3? Bienaventurado el que lee. Mi pregunta, ¿el lenguaje es parecido o no es parecido?
Si usted se detiene tranquilo en su casa y lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al versículo 10, y luego lee Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al 21, usted se va a quedar con la boca abierta dándose cuenta que se está repitiendo lo mismo. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? A ver, ¿fácil o no es fácil? A mí me gusta porque en casa a mi amada esposa le gusta cocinar y le gusta la cocina. Pues, por eso a mí me encanta que ella siempre anda buscando nuevos conocimientos culinarios. Y entonces, ¿para qué se sienta feliz? En la casa nosotros somos los ¿qué diría yo, mamá? Sí, somos los cazadores también. Somos los catadores y los cazadores, pero se inventa unas cosas, mi madre. No se le ocurra, ¿eh? Se le inventa una cosa. Lo bueno es que ella no tiene problema en compartir las recetas. No tiene problema. Problema es en compartir lo que se cocina con ciertas personas. Ciertas personas dicen, cosa linda, así está linda. Oiga, doña, usted se inventa unas cosas que usted, mire, mi muchacha, carajo. Y es difícil hasta que ella se faja, lo lee, mira el video y ese también malabar. Y cuando ya termine el invento, nada más dice, vengan a probar esto. Ay, mamacita linda, compadre. Mire el cuadro, nada más mire usted el cuadro. Mire, todos estamos flaquitos en la casa. Eso significa, señores, que los inventos están funcionando. Ay, negralito, sí, lindo. Mi muchacha, caramba. Y me gusta mi muchacha. Cuando ella da gracias a Dios, cada viernes donde recibimos el sábado, ella da gracias a Dios porque se inventó una nueva fórmula. Una nueva fórmula. ¿Funciona o no funciona la fórmula? Mire para acá y mire para allá, a ver si funciona o no funciona. Entonces, el Apocalipsis es así. Si usted se aprende la receta, olvídese. ¿Saben que escribimos la receta del Apocalipsis? Y la receta la escribimos en inglés, en español, en francés, en italiano y en japonés. Para que la gente aprenda a hacer su cocinadito de Apocalipsis. Y no tiene idea cuánta gente, por la gracia de Dios, se ha enamorado del libro. Recuerde que nosotros tenemos que hablar del Espíritu Santo, pero ¿ha valido la pena esta pequeña introducción? ¿Le ha gustado la introducción? Honesta y sinceramente delante de Dios. ¿Es fácil o no es fácil el libro? ¿Es fácil o no es fácil? Mi muchacho dice que sí. ¿Cuántas partes tiene el libro? 2. ¿Una parte? ¿Y una parte? Muy bien. ¿Cuántas visiones tiene el libro? 8. ¿Cuántas tiene la primera parte? 4. ¿Y la segunda parte? 4. ¿Dónde está el prólogo o la introducción? En la parte histórica. En la parte histórica, tiene 5 puntos, yo no sé cuándo lo va a cobrar, pero te lo doy. Y la parte, ¿en dónde está el prólogo, el epílogo, la conclusión? En la parte escatológica. En la parte escatológica, muy bien. ¿Cómo se lee el libro? Ponga cuidado ahora, no lo escriba, escúchelo, por favor. Cuando usted tiene el libro en la mano y piensa leerlo, tiene que leer primero el prólogo e inmediatamente tiene que leer el epílogo. ¿Qué leo primero? Y después leo el epílogo. Después que usted lee la visión 1, tiene que irse y leer la visión 8. Después que lee la visión 2, tiene que ir a leer la visión 7. Después que lee la visión 3, tiene que leer la visión 5. Después que lee la visión 4, tiene que leer la visión 6. ¿Entendieron? Le pregunto, no es nada difícil la fórmula, no es nada difícil la receta, y usted se la va a aprender inmediatamente. No escriban, porque si escriben, el cerebro no se conecta, no funciona. Le repito, lee primero el prólogo y luego lo mismo la introducción a la conclusión. Cuando lee la visión 1, luego lee la visión 8. La visión 2 con la visión 7. La visión 3 con la visión 5. La visión 3 con la visión 5. La visión 3 con la visión 5.
El cerebro ahí que no quiere soltar. Tengo que darle duro a ese cerebro hasta que suelte. La visión 1 con la 8. La 2 con la 7. La 3 con la 5. ¿La 3 con cuál? Con la 5. Se está haciendo un quiasma, una X. Se tiene que cruzar de un lado al otro para que haya quiasmo. Y la visión 4 con la visión 6. ¿Con cuál va la 1? ¿Y la 2? ¿Y la 3? Con la 5. ¿Y la 4? Con la 6. Entonces, cuando usted termina de leer el libro, ¿dónde termina? En la visión 6. ¿Cuántas visiones tiene el libro? 8. ¿De quién habla el libro? Cuando usted estudia el Apocalipsis, ¿a quién tiene que buscar? ¿A quién tiene que mostrar? ¿A quién tiene que exaltar? ¿De quién tiene que hablar? Todas las bestias y todos esos animales tienen su lugar, pero nunca el lugar de Cristo. Amén. ¿Por casualidad alguna vez han oído de una película de un tal James Bond? Sí. ¿Han oído o no han oído? Sí. Caramba. ¿Se han dado cuenta? ¿Han oído una película de Cantinflas? Sí. ¿De Mario Moreno? Sí. ¿Sabían ustedes que él era dueño de la propia productora de películas de Posa Films, se llamaba? ¿Quién es el personaje que aparece en casi todas las escenas de Cantinflas? Entonces, ¿quién es el personaje central de su película? Y en James Bond, ¿quién es que casi siempre aparece en casi todas las escenas? Entonces, Cristo es el personaje principal del Apocalipsis. No, yo no dije James Bond, lo dijo usted. Si usted lee el libro de Apocalipsis, notará que el personaje central es ¿quién? Cristo Jesús. ¿De quién hay que hablar en el Apocalipsis? De Cristo Jesús. Muy bien, ahora viene la parte más fácil de todas, que usted se la va a aprender así. Si todo lo que hemos dicho es fácil, esto es lo más fácil. No salido, así salido. Hasta aquí, de corazón. Dígame que hay algo difícil. Dígame, ¿qué es lo que es difícil? Sinceramente, ¿qué es difícil en el Apocalipsis hasta ahora mismo? ¿Hay algo difícil? ¿Dónde están las visiones? Dentro de todo lo que estoy diciendo, están las visiones. Estamos hablando de la estructura primero para entonces poner la ropa. Sí. ¿Se han dado cuenta que el cuerpo humano tiene muchas cosas? ¿Dónde enganchan el cuerpo humano? En los huesos, el sistema óseo. Estamos en el sistema óseo. Ahora vienen las otras cosas. ¿Se compara un cuerpo humano con una casa? ¿Sí o no? ¿Qué hacen primero en la casa? La estructura, la zapata y todo. ¿Y qué le hacen después entonces? ¿Qué le van poniendo? Es lindo el sistema circulatorio y el sistema de agua de la casa. ¿Se han dado cuenta? ¿Se ven las tuberías donde va el agua? ¿Se ven las arterias y las venas? El Señor es muy sabio. Ahora viene lo más fácil del libro. ¿Están listos? ¿Están listos? Si es fácil lo que ya oyeron, esto es lo más fácil. Y se lo voy a decir rápido para que ustedes se lo aprendan así corriendo. Cosa linda. Les repito, concéntrense. No apoyen su cerebro en el lapicero, que no les va a ayudar. Bien, entonces cuando usted lee el libro de Apocalipsis, a ver si es verdad que se lo aprendieron. Primero leo el prólogo. Y luego leo la visión 1, la visión 8, la visión 2, la visión 3 y la 4. Ya usted se la sabe. Ya yo puedo terminar aquí y decir que usted no puede decir que esto es difícil. Y esta es la parte más fácil ahora. El prólogo es capítulo 1, versículo 1 al 10. Y el epílogo es capítulo 22, versículo 6 al 21. La visión 1 es capítulo 1, versículo 10 al capítulo número 3, versículo 22. La visión 7, capítulo 19, capítulo 21, versículo 5 al capítulo 22, versículo 5. La visión 2, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. La visión 5, capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 17. ¿Ven qué fácil? ¿No se dan cuenta que es fácil? ¿Ven qué fácil?
Es fácil. Lo único que yo le estoy diciendo es dónde el contenido de las cosas. ¿Se entiende o no se entiende? Es fácil, solo el contenido de las cosas. No se complique la vida. ¿Es fácil o no es fácil? La visión número 3, capítulo 8, versículo 2, al capítulo 16, versículo número 17. Y aquí me detengo un minutito, Yo les pregunto en el nombre de Jesucristo, ¿el libro es fácil o no es fácil? Lo único es rellenar los contenidos. Hace algún tiempo, les repito, escribimos un manual que ha ayudado a mucha gente. Alguien se emocionó y lo imprimimos en California. Una persona se emocionó y lo diseñó de una manera maravillosa y hermosa, como si fuera un libro antiguo. Aquí lo hicimos también, con Yeuri imprimimos el libro. ¿Ustedes se molestan si les regalamos una copia? ¿No se molestan? ¿Le gustaría antes de recibir la copia, recibir todos los contenidos? Johnny Francis, ¿tú puedes entrar a una página en internet? ¿Le parece bien si vamos a lavozdelconsolador.org? Allí van a ver todo lo que hacemos, lo regalamos, todo. Y ahí van a ver una copia y ya para la semana que viene le puedo dar el examen, porque se supone que usted se sabe el libro entero. Lavozdelconsolador.org está una copia del libro, del manual que hicimos. ¿Lo encontró? Donde está el PDF, donde están todo lo que es PDF. Muy bien, allí tienen todo el contenido. Pudiéramos seguir. ¿Lo tienen? ¿Está en la pantalla? Es más rápida que inmediatamente la esposa suya, Johnny Francis. Sí. Adelante. ¿Y este libro Cristo en la familia para todos? ¿Se lo mandaste? Aquí está. Ella me mandó el PDF. Míralo ahí. Dale para arriba. Párala ahí, está la mano. ¿Por qué aparecen unas manos? En la parte histórica, ¿cuántas partes hay? 4 visiones y el prólogo. Ahí hay 5. Y en la parte escatológica, 4 visiones y el epílogo. Entonces, ¿cuántas partes tiene la parte histórica? 5. Y la parte escatológica, 5. ¿Cuántos dedos tiene usted en la mano izquierda? 5. En la mano derecha, 5. Por eso usamos las manos, para que a la gente se lo aprendiera más fácil. Siga para abajo, Johnny Francis. Esto es para arriba. Siga para abajo. Dele para abajo. Ahí, párelo ahí. No, ahí. ¿Cuántas visiones son? 8. ¿Y cómo se combinan? La 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. Mi pregunta entonces, ¿es fácil el libro o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Cuando usted llega a su casa y se siente con esto, usted se va a dar cuenta que fue el que le metieron un cuento. Y ha vivido con un cuento, ¿cómo es la cosa? Que el libro es difícil, eso es mentira. Y si usted le tiene miedo, ¿en qué ha estado viviendo una cultura que es como? Entonces, ¿por qué? Si hay una bendición en el libro, si es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿por qué le creemos a la mentira? Ah, no, que los animales, ¿qué animales ni animales? Es Jesucristo que tiene que buscar primero. O los animales. Miren, tenemos que entrar a lo que estamos haciendo. Yo creo que esta introducción ya está buena hasta aquí, ¿verdad que sí? Si quieren saber más, ya tienen allí qué cosa, denle un poquito más para abajo. Ahí, párenlo ahí. ¿Qué tienen aquí? El prólogo, ¿Y qué tienen acá? el epílogo, ¿Qué tienen aquí? la visión 1, ¿Y qué tienen acá? la visión 8,
¿Ven los contenidos? Claro, Apocalipsis. Entonces, ya lo puede quitar. Sí, para que lo hagan en su casa. Mire cómo está. No, quítaselo, porque así no hacen la tarea. ¿Usted no lo va a regalar? Ya, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Valió la alegría. Muy bien, tiene una foto, yo la felicito. En la página. Ok, a la página la tiene. A Dios la bendiga. Búsquenlo en su página, llévenselo en su celular y compártanlo con la gente. Yo le hago la pregunta y sean sinceros, de corazón sean sinceros. De corazón le pido que sean sinceros. ¿Es fácil o no es fácil? Entonces, ¿por qué la gente no lo hace? Porque no lo sabe. Porque no lo sabe. No lo sabe. La mayoría de la gente no logra grandes cosas en la vida porque ni siquiera lo intentan. ¿Qué cosa dije? He visto niños de 8 o 9 años que se juegan con eso así. Y si un día Dios nos bendice y podemos... ¿Se acuerdan que estamos hablando de Apocalipsis para los niños? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hemos avanzado bastante con los sermones. Y una de las cosas que hacemos es estudiar con la familia primero cada sermón. Y no tienen idea todo lo que hemos estudiado del Apocalipsis ya para los niños. Uno de mis sueños es ver a los niños predicando el Apocalipsis. En la presentación anterior vimos en el prólogo y en el epílogo, vamos a hacer un repaso rapidito, vamos rapidito. Recuerde que estamos hablando de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué estamos trabajando? El Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, ¿aparece o no aparece el Espíritu Santo? Aparece el Espíritu Santo. En los versículos 4 al 6 del capítulo 1, justamente en el prólogo, en la introducción, aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en la introducción? Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo dice el 4? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Y qué dice ahora? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y número 5, y de Jesucristo. ¿Está presente la deidad en la introducción de Apocalipsis, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está presente el Padre? Sí. ¿El Hijo? Sí. ¿El Espíritu Santo? Sí. En Génesis capítulo 1 ya vimos que la palabra Elohim nos habla de un nombre plural. Está Rúa Elohim, está Yahweh Elohim, y luego vemos a Bar Elohim o Bar Elohim, que es el Señor Jesús. El Apocalipsis comienza justamente como comienza Génesis. Muy bien. En la parte final, en el epílogo, encontramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 22, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 22, mire dónde aparece el Padre, dónde aparece el Hijo y dónde aparece el Espíritu Santo. Dios no se contradice, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién dice vengo pronto? Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pregunto, ¿aparece en el epílogo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Aparece en el prólogo? Sí. ¿Esto es difícil o es fácil? Entonces, ¿por qué la gente se complica tanto la vida? ¿Es fácil o es difícil o es fácil? En un culto familiar, ¿se puede hacer un culto leyendo esto? Decíamos en la presentación anterior que en la primera visión, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hasta Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 22, aparece también el Espíritu Santo. Y lo vimos en varios lugares.
En el capítulo número 1, versículo 10, ¿cómo dice el versículo 10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hay todo un estudio que tenemos aquí para la frase en el Espíritu y es parte de lo que queremos compartir con ustedes. En el capítulo 2, repetidamente aparece una frase. Versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 22. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está el Espíritu Santo presente en la visión número 1, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Puedo yo confiar y creer en el libro del Apocalipsis? Sí. Aparece el Espíritu Santo en la visión 1. La visión 1 se combina ¿con cuál visión? Con la visión 8. ¿Y dónde está la visión 8? Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 hasta el capítulo 22, versículo 5. Mi pregunta, ¿puedo yo creer en la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Puedo confiar en lo que dice la palabra de Dios? ¿Me revela Dios en su palabra su contenido para que pueda crecer en el conocimiento de su verdad? A ver, ¿sí o no? ¿Está presente el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis? ¿Sí o no? Sí. ¿Está presente el Espíritu Santo para revelación de nosotros? ¿Sí o no? Sí. Sí. Cuando nosotros leemos la visión número 8, vamos a ver rapidito la visión 8. ¿Qué dice la visión 8? Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. ¿Qué dice el versículo número 5, capítulo 21? El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy, ¿quién? El alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Se está introduciendo el Padre Celestial, sí o no? Sí. ¿Se introduce Dios en esta visión, sí o no? Sí. Mire usted lo que dice el versículo número 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Se habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿La esposa de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Y dice el versículo 10, y me llevó, ¿en qué cosa dice? En el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿En qué lo llevó? En el Espíritu. ¿Está presente el Padre? Sí. ¿Está presente Jesús? Sí. ¿Está presente el Espíritu Santo? Sí, Señor. ¿Aparece el Espíritu Santo en la visión número 8? Sí. ¿Aparece en la visión número 1? Sí. En el único lugar que usted no lo va a encontrar es en la visión número 5. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Cuando tenga tiempo, léalo. Allí no lo va a encontrar. ¿Qué le parece si vamos a la visión número 2? ¿Le parece bien? Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo. ¿En qué cosa dice? En la apocalíptica bíblica. Visión número 2. ¿Dónde está la visión número 2? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Apocalipsis 4, versículo 1? ¿Cómo dice? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo dice? Nos interesa sobremanera el versículo número 2. Y al instante yo estaba, ¿qué dice Juan? En el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo número 5.
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son, ¿qué cosa dice? Los 7 espíritus de Dios. Esos 7 espíritus de Dios, ¿quién es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en las 7 iglesias, pero aquí la frase 7 espíritus de Dios nos habla del Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Dice en el capítulo 5, estoy haciendo un resumen. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía ¿qué cosa? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son ¿qué cosa? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Está presente el Espíritu Santo en la visión número 2? A ver, ¿sí o no? Sí, Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Con quién se combina la visión 2? Con las 7. Con la visión 7. ¿Aparece el Espíritu Santo en la visión número 7? ¿Aparece o no aparece? ¿Aparece o no aparece? La visión 7, Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 4. ¿Están listos para leer? ¿Leemos o no leemos? Muy bien. Capítulo 19, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amén, amén. ¿Entra en una manera triunfante, sí o no? ¿Qué aparece? Ya es que aparece el Dios nuestro. ¿Qué aparece en los versículos 11 en adelante? ¿Qué vio Juan? Dice que vio el cielo abierto. ¿Y qué vio? Un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién representa a este caballero? ¿Qué dice el versículo número 13? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿qué cosa dice? ¿Ustedes notan cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en las cosas de nosotros? ¿Y se involucran con nosotros o no se involucran? A ver, ¿sí o no? ¿Está presente Dios en cada detalle de nuestra vida? Versículo, capítulo 20. Vamos al capítulo 20 ahora. A mí me gusta la Biblia. Y me gusta porque anuncia, menciona una y otra vez toda la importancia o todo el interés que tiene Dios por nosotros. Versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Bienaventurado Y santo. el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mi pregunta, ¿está interesado Dios en sus hijos? Hoy estábamos haciendo un estudio, compartiéndolo, de la frase que aparece en el versículo 6, y reinarán con él 1000 años. ¿Han oído hablar del milenio bíblico? Sí, Señor. ¿Dónde pasaremos el milenio? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Tengo para decirle que hay personas que se están preparando para un milenio en la tierra y se van a chasquear, se van a frustrar. Porque el milenio lo vamos a pasar. Y después que pasemos el milenio en el cielo, dice la Biblia que desciende ¿quién? La santa ciudad. Y entonces Dios, en su amor, su bondad y su misericordia, hace posible que en esta tierra donde nosotros vivimos se establezca nada más y nada menos que la santa ciudad. Y entonces, después que quemen al diablo, a todos los demonios, y a la vez al falso profeta y toda esa mojiganga, y acaben con todos los que se perdieron, lo conviertan en ceniza, entonces la tierra es purificada. Y Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y dónde nos quedamos a morar con Dios? Amén. Aquí en la tierra. Nos quedamos a morar con Dios aquí en la tierra. ¿Usted tiene el plan de estar aquí en la tierra con Dios? Amén. ¿Le gustaría estar aquí en la tierra con Dios? Amén. En el capítulo 19, mire usted el versículo 10. ¿Cómo dice Apocalipsis 19:10? Yo me postré a sus pies para adorarle.
tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la El espíritu de la profecía. Mire usted en el capítulo 21, el versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Y me llevó el espíritu en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La pregunta es, ¿está involucrado el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis? Sí, amén. ¿Podemos ver al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando y participando en el libro de Apocalipsis? Amén. ¿Está interesado Dios en el conocimiento de Jesús en cada uno de los cristianos que existen en la tierra? Amén. El trono de Dios se ve en el libro de Apocalipsis. Llama la atención, cuando usted el libro de Apocalipsis se da cuenta que cuando usted ve la visión 1, usted ve que los eventos ocurren en la tierra. Pero cuando va a la visión 8, los eventos ocurren en el cielo. Y lo interesante es que al final, en el epílogo, usted ve a Dios aterrizando aquí en la tierra y participando con sus hijos. ¿Está Dios interesado y empeñado con sus hijos? Amén. ¿Sí o no? ¿Aparece el Espíritu Santo en la visión número 1? Sí. ¿Aparece en la visión 2? Sí. ¿Aparece el Espíritu Santo en la visión número 3? Sí. Y aquí me voy a detener para que lo disfrutemos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 hasta el capítulo 11, versículo 18, la visión 3. Me interesa el versículo 4 del capítulo 9. ¿Qué dice Apocalipsis 9:4? Y aquí vamos a prepararnos para aterrizar. Apocalipsis 9:4. ¿Cómo dice el versículo 4? Estamos en la visión 3. Y se les mandó, ¿qué cosa dice? Que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Tenemos que descubrir entonces quién es el sello de Dios. Miren que no dije qué es el sello de Dios, sino quién es el sello de Dios. Si nosotros descubrimos quién es el sello de Dios y resulta que cuando lo descubramos, descubriremos que es el Espíritu Santo, entonces se verá que a los que no tengan el Espíritu Santo se lo va a llevar el demonio, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo dice ahí? ¿Qué dice el versículo? Capítulo 9, versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vamos rapidito a ver en la Biblia y a descubrir quién es este sello de Dios. El sello de la ley, ¿cuál es? El sábado. Pero el sello de Dios, ¿cuál es? Es una buena pregunta. En Efesios capítulo 1, versículo 13, vamos a hacerlo rapidito. Efesios 1:13. El sábado es el sello de la ley de Dios. El Espíritu Santo es el sello de Dios que se coloca en los seres humanos. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados, ¿con quién dice? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué está diciendo Apocalipsis? Que los salvados tendrán que estar sellados con el Espíritu Santo. ¿Lo dice o no lo dice? Ahora, ¿estamos ahora en un proceso de sellamiento? Sí, señor. Si a usted no lo sellan, usted se lo llevó el demonio, compadre. Hoy deberíamos estar más ocupados, como dice Pablo, y procurar nuestra salvación con temor y temblor. Hoy precisamente mandamos un devocional a algunos de ustedes, mándenselo a los otros que no llegaron, porque los teléfonos que no tengo no los puedo mandar. Porque ¿cuándo debemos prepararnos para recibir al Señor? Ahora. Ahora. ¿Cuándo están sellando los siervos de Dios? Ahora. ¿Cuándo está el proceso de sellamiento? Ahora. Veamos más. Efesios 4:30. ¿Cómo dice el versículo 30? Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados para el día de la redención. ¿Quién es el sello de Dios entonces? Si usted no está sellado con el Espíritu Santo, aunque usted sea religioso, usted está en serios problemas. No invente con eso, asegúrese que usted está sellado con el Espíritu Santo. Amén.
Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Apocalipsis qué? 7. Versículo 1 al versículo 3. ¿Cómo dice el 1? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía, ¿qué cosa dice? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué le dijo? No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién es el sello? ¿A quiénes deben sellar? ¿Cuándo está pasando eso? Ahora. Y usted tiene que interesarse y empeñarse en que lo sellen. Porque si usted no lo sellaron, usted se quedó fuera de la jugada. ¿Es importante eso o no es importante? Veamos un paralelismo de esto en el Antiguo Testamento. Y aquí aterrizamos. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6. Señores, esto es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el sello de Dios? Clamó en mis oídos con gran voz, Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento. ¿Para qué dice? ¿Qué está pasando allá en Apocalipsis capítulo 7? ¿Los vientos están soplando? ¿Y qué le dijeron? Detengan los vientos hasta que sellemos los siervos de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Mire usted el lenguaje parecido aquí ahora en Ezequiel. Los instrumentos vinieron para ¿qué cosa dice? Para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles, ¿qué cosa? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Mandó Dios a que lo sellen, sí o no? Sí. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. ¿Qué dice ahora? Pero, ¿qué dice? A todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Yo les pregunto, ¿se parece a lo que dijo Apocalipsis, sí o no? Sí, sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Versículo 11. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Mi pregunta entonces, si ahora están deteniendo los vientos para que haya tiempo de sellar a los hijos de Dios, ¿ya le pusieron su sello a usted? Usted puede jugar con lo que usted quiera, pero si usted no lo sellan, usted tiene serios problemas. Pregunto, en el nombre de Jesucristo, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? Amén. ¿Es bíblico? ¿Es cristocéntrico? ¿Es contemporáneo? ¿Hay un proceso de sellamiento en este momento? ¿Están sellando a la gente en este momento? En la época de Ezequiel, ¿arrasaron al pueblo de Dios? Sí. ¿Se cumplió lo que Dios dijo? Sí, Señor. ¿Se cumplirá ahora en el tiempo de nosotros? Sí, Señor. Deberíamos ponerle un poco más de cuidado a esto.
No sé usted, pero yo sí me voy. Ya. Vamos a ver si es verdad que está en la cosa. El prólogo ¿con qué se combina? Y la visión 1. Y la 2. Y la 3. ¿Qué acabamos de ver? La 3. En la 5 no hay mucho que ver porque no aparece el Espíritu Santo. Así que no la vamos, ni siquiera la vamos a mencionar. ¿Cuál nos falta entonces? La 4. ¿La 4 con la qué? ¿Y dónde termina todo? En la 6. ¿Le parece bien si dejamos la 4 y la 6 para la próxima entrega? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Le parece bien, verdad que sí? No, pues aunque no le parezca bien, así que lo vamos a hacer. La pregunta mía es, de corazón, ¿es fácil o no es fácil? Lo que pasa es que a la gente le gusta complicar la cosa para llevarse un poco de gloria. ¿Qué gloria ni qué gloria? Póngale la cosa a la gente a su altura. La revelación, cuando entra la parte histórica, muéstrela como un adendum a la manifestación de la persona de Jesús. ¿Se entendió? Que aparezcan todos los animales que usted quiera, pero la figura clave no es el animal, es Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. Deje mortificarle un poquito la vida para que se vaya un poco mortificado. Porque es que si usted estudia Apocalipsis y no se mortifica, la gente cree que no ha pasado nada. ¿Te parece bien? La visión número 4 la veremos la próxima entrega. Sí, porque hay una parte lindísima que preparamos que yo no la voy a maltratar. Se llama la frase en el espíritu. ¿Cuál es la frase? En el espíritu. Mire qué cosa linda. Apocalipsis 14:13. ¿Cuál es la frase? En el espíritu. En el espíritu. ¿Qué dice Apocalipsis 14:13? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La visión 4 se combina ¿con cuál visión? Con la 6. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 3? Apocalipsis 17:3, ¿cómo dice? Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escaldada, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mi pregunta, ¿aparece la frase en el espíritu en la visión 4? ¿Sí o no? Sí. ¿Aparece en el espíritu en la visión 6? Sí. ¿Qué significa en el espíritu? ¿Cuál es el valor de la frase en el espíritu? Y aquí entonces usted se va feliz a su casa. Bueno, vamos a ver, ¿qué le parece si hacemos una pasadita en Apocalipsis y después hacemos el resto? ¿Le parece bien? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? Una cosa más hermosa que usted ve un bebé con hambre y empieza a darle comida, cosa linda, vasita linda, compadre. Oye, ellos quieren comer con la mano, comer con la boca y se embarran. Así lo estoy maltratando a usted. ¿Qué dice Apocalipsis 1:10? La frase es en el espíritu. ¿Cuál es la frase? En el espíritu. Yo estaba, ¿dónde dice? En el espíritu en el día del Señor. Capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y al instante yo estaba en el espíritu. Capítulo 17, versículo 3. ¿Cómo dice? Apocalipsis 17:3. Me llevó en el espíritu al desierto. Dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto. Capítulo 21, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? ¿No le parece que se aparece tantas veces la frase, deberíamos estudiarla? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, paremos aquí y en la próxima entrega tenemos que hablar ¿de quién? Del significado de la frase en el Espíritu. Mi pregunta para terminar. ¿El Apocalipsis es un libro fácil o es difícil? Fácil. Dígale a su cerebro, dígale sin miedo que es fácil. Fácil. ¿Hay una manera, un método, un camino a seguir para leer correctamente el libro? Sí. ¿Cuál es la palabrita clave para leer el libro?
quiasmo. ¿Qué significa la palabra quiasmo? Una comparación de dos listas. La primera lista, ¿cómo se llama? Histórica. ¿Y la segunda lista? Escatológica. ¿Cuántas visiones tiene la primera lista? ¿Y cuántas visiones tiene la segunda lista? ¿Dónde está el epílogo? En la segunda lista, la conclusión. ¿Y el prólogo? Mi pregunta, ¿quién es el personaje central del libro de Apocalipsis? ¿De quién habla el Apocalipsis? ¿En la revelación de quién? ¿Participa el Padre en el Apocalipsis? ¿Participa el Espíritu Santo? ¿Participa el Señor Jesús? ¿Participan los ángeles? Entonces yo doy gloria a Dios. Termino con estas preguntas. Número 1, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Le da usted todo derecho legal, espiritual a Dios para que envíe su Espíritu Santo y le motive y le inspire a estudiar la persona del Espíritu Santo en la Biblia? Amén. Número 2, ¿le da usted todo derecho legal, espiritual a Dios para que el Espíritu Santo le guíe, le inspire y le motive a ver la participación del Espíritu en la apocalíptica bíblica? Amén. Número 3, ¿quiere usted que el Espíritu Santo le selle para salvación y vida eterna? Amén. Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por la experiencia de hoy. Gracias por su palabra santa. Gracias por el Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Oh Dios, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Sacuda lo que haya que sacudir, Padre querido. Despiértenos de este sueño espantoso. Llene de luz nuestra mente, querido Dios. Inspírenos, Señor, cada día para estudiar su palabra, para orar fervientemente, para buscar su rostro, para invocar su presencia. Perdone, Señor, todas nuestras faltas y pecados. Quite de nuestra vida todo lo que le pueda ofender. Ponga en nosotros amor por las almas que se pierden. Padre Santo, guíe nuestros pasos, palabras, pensamientos y acciones. Libérenos y libértenos de toda trampa del enemigo, de todo engaño del diablo. Y haga Dios que le amemos a usted con toda la fuerza de nuestro corazón. Nos rendimos a usted. Le damos todo derecho legal espiritual para que haga con nosotros, en nosotros y a través de nosotros su santa voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.